Well, welcome to one of the most challenging. Bueno, bienvenido a uno de los pasajes más difíciles en toda la escritura, Lucas 6, del 27 al 36. Si has estado con nosotros, hemos ido a través de Lucas, versículo por versículo, y ahorita estamos en versículo 27 del capítulo 6. De repente sería un poquito difícil amar a los miembros de la iglesia, ¿no? Pero peor aún a tus enemigos, o especialmente si alguien es fan del equipo con el cual tu equipo está compitiendo, ¿no? Am, Déjame decirte que la siguiente semana no será nada fácil tampoco, pero necesitamos este texto. Las instrucciones que nos da aquí el Señor en el sermón en la llanura, como le llamo, es, se trata acerca de cómo vivir como quienes han sido salvos por Jesucristo, ¿no? Vimos en capítulo número 4 de cómo ser salvos, ¿no? Pero ahora vemos cómo debemos vivir como pueblo salvo de Dios. Y lo que hace Jesucristo es que eh, construye la base de cómo se vería la comunidad de la iglesia, ¿no? Vemos aquí cómo los seguidores de Cristo serían marcados por amor radical, generosidad y misericordia. Hemos sido llamados a amar al mundo como Dios lo ama. Y, y recibimos las buenas noticias también que tenemos el poder de hacer esto, de vivir esta vida así. Así que significa el amar a nuestros enemigos. ¿Y qué deberíamos de captar de todos estos ejemplos de amar a los enemigos, como dar la otra mejilla, ¿no? En respuesta a una cachetada, ¿no? Déjame decirte desde ahora que este pasaje destapa varias preguntas que no contesta. Y lo que tenemos que hacer es aplicar la escritura a las preguntas que de repente se destapan al leer ese texto. Por ejemplo, es bueno reportar a alguien que te agrede eh, gravemente en la calle, ¿no? Está bien practicar autodefensa también, hacer justicia y mostrar misericordia significa que debemos reportar casos de abuso y cuidar de los abusados también. Y aquí Jesucristo no habla acerca de problemas como estos, ¿no? Tampoco prohíbe el uso de fuerza del gobierno o poderes militares, ¿no? Si se acuerdas en el sermón de Juan el Bautista, él le habla a los soldados y no les dice que paren de ser soldados, sino les dice que se refrenen de las tentaciones eh, de su posición. De lo que habla Jesucristo aquí es de los discípulos y cómo ellos deben manifestarse como respuesta a la oposición. Así que tenemos que ver el corazón más allá de las ilustraciones que Jesucristo nos da aquí. Él siempre se centra en nuestros corazones. Y esto es especialmente relevante en tiempos de persecución. Capítulo 6, versículo 20, vemos que dice, Jesucristo ve hacia los discípulos, ¿no? Y les dice, si me vas a seguir, no va a ser fácil, pero vale la pena. Habla acerca de aquellos que son pobres y débiles y que tienen hambre. Y habla de aquellos que serán perseguidos por el nombre de Jesucristo. Y creo que este es el versículo primordial en estos versículos 27 al 36. No habla de la maldad que nace de acciones criminales, sino más bien cómo respondemos a oposición como discípulos en este mundo. Como un comentador dijo una vez, los enemigos que odian son más específicamente aquellos que se oponen a los discípulos cristianos debido a su lealtad a Dios. Así que quiero que veamos este pasaje como refiriéndose primordialmente a discípulos y cómo debemos manifestarnos con gente fuera de la iglesia. El siguiente domingo hablaremos cómo relacionarnos con discípulos dentro de la iglesia. Tenemos que ver cómo tenemos que relacionarnos localmente
En otras palabras, ¿cómo respondes al recibir burla de alguien, ¿no? Por ser cristiano? Alguien que habla a tus espaldas debido a tus conocimientos. Globalmente, ¿cómo un creyente en una ciudad o país anticristiana responde al odio y al maltrato debido a su fe? O públicamente, ¿cómo respondemos a, a críticas públicas de la fe cristiana como autores o aquellos en la media? No de la manera en la que Richard Dawkins ha sido tratado varias veces, con odio. Richard Dawkins es un ateo muy conocido que no es amigo de la cristianidad, de los cristianos. Y ha, ha dicho públicamente que los cristianos lo han tratado con bastante odio, ¿no? Eh, a través de correos electrónicos. Pero no es lo que a lo que el Señor nos llama, sino más bien a amarlos a la vista del Evangelio. Y es difícil, pero es algo que Él nos da el poder a hacer. De primero veamos un punto, el punto número uno, ama a tus enemigos. Y el segundo punto es, ama a tus enemigos con la vista hacia nuestro Padre en el cielo. Así que vemos la exhortación, el versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Este es amor en en el modo verbo, ¿no? Hablamos varias veces del amor en la Biblia, ¿no? Pero el primer uso del amor en el Evangelio de Lucas es amar a nuestros enemigos. Es una palabra griega, ágape, que refleja el amor de Dios, el amor en el cual Dios dio a su único hijo por el mundo en acción. Y hoy en día esto es algo muy difícil hacer esto, ¿no? Cuando una sociedad es tan llena de odio, una edad llena de cancelar a los demás, no amar a los demás. Y Jesucristo habla de la naturaleza de este amor al adherir tres respuestas no naturales, eso es, hechos no naturales, hacer bien a quienes nos odian, usando palabras no naturales, ¿no? Bendecir a aquellos que nos insultan, ¿no? Y tercero, orar por aquellos que nos insultan, que nos abusan. Nota que el imperativo aquí es una acción continua, hacer el bien a aquellos que nos hacen mal, bendecir a aquellos que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Esto es una, eh, una acción normal de un cristiano, ¿no? Esa acción práctica. Bendición y oración tiene que ver más con tu vida interior. Así que esto no es solamente un sentimiento que no actúa, tampoco es un acto que no tiene nada de corazón, sino también Jesucristo captura todo en estas imperativas, ¿no? El amor fluye de un conocimiento del amor de Dios. Sé misericordioso como tu Padre lo es. El tener misericordia incluso con tus enemigos. Y no solamente es un conocimiento de misericordia, sino que resulta en acciones verdaderas. Es una reflexión, es un reflejo del amor de Jesucristo para con nosotros en el Evangelio. Él tuvo compasión para nosotros pecadores y actuó por nosotros pecadores. Él no simplemente tenía un sentimiento de amor y tampoco simplemente hizo algo sin el corazón por dentro, ¿no? Y a esto hemos sido llamados nosotros. Ahora esto se puede referir a enemigos personales, enemigos religiosos, enemigos políticos también, ¿no? Pero lo importante es que apliquemos el texto a todas estas diferentes categorías. Pero quiero que sepas que persecución religiosa tiene un contexto muy especial en este sermón y cómo Jesucristo está entrenando a estos discípulos a ser misioneros. Recuerda que la semana pasada hay aquellos que sufren por Él, eh, por, por Cristo, y aquellos que viven por sí mismos y viven en rebelión. Así que, ¿cómo debería responder
el grupo número uno al grupo número dos no es odio, no es, no es evitarlos, sino amarlos. El amor para nuestros enemigos se verá en el Evangelio de Lucas. Al Jesucristo demostrará un amor a los samaritanos, gentiles y otros enemigos de Israel. Jesucristo, en su enseñanza aquí, nos llama a querer que nuestros enemigos tengan un cambio y que no nos resintamos con ellos cuando no lo hagan. Enemigos deben ser amados, los odiadores deben ser tratados con amabilidad y malhechores hay que ser y hay que orar por los malhechores. Esta es la exhortación del versículo 27. Como te cae el anillo, ¿no? Hay varias ilustraciones aquí de lo, cómo, cómo amar a nuestro enemigo, ¿no? El primero es el hacer bien a aquellos que nos odian, ¿no? Éxodo 23, versículo 24. También dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo, ¿no? También podemos ver en Proverbios 25-21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer y dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. También vemos en Romanos 12, 20 al 21, ¿no? Así que no seas vencido de lo malo, sino vencer con el bien al mal. Juan nos dice que no debería sorprendernos que el mundo nos odia. Hay quienes les da ira el amor y la gracia en el Evangelio. Unos la aman, pero otros son, la aborrecen. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hagamos bien. Y después dice, bendice a los que te maldicen, ¿no? Hay quienes te quieren ver eh, fracasar, ¿no? En un sentir religioso ellos pueden querer que seas maldecido por Dios, ¿no? Pero ¿qué nos dice Dios? Que bendigamos, que los bendigamos a ellos. Significa que quieres que Dios los florezca, si se puede decir así. Que quieras lo mejor para ellos. Que quieras que Dios los bendiga y que sea lleno de gracia para ellos, ¿no? Que también dice, ora por aquellos que te calumnian, ¿no? Aquí deberíamos de decir que Jesucristo no dice que no debería de haber castigo por casos de injusticia o abuso, porque cuando Pablo alude a esto en amar a nuestros enemigos, ¿no? En Romanos 13, cuando habla de la naturaleza de protección del gobierno, ¿no? Y ejecutar justicia. Así que reportar un crimen es una responsabilidad moral y también es un acto de compasión. Y el fallar al proteger al inocente es maldad. En casos de persecución, es que lo que hacemos es le pedimos al Señor que salve a aquellos que nos abusan. Recuerda que Jesucristo lloró por Jesucristo, ¿no? En Lucas 13, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y que después incluiría a él, ¿no? Aquí vemos a Jesucristo llorando por sus enemigos. O en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Esteban, que imita a nuestro Señor en su martirio. Dice, oh Dios, no los perdónale este pecado, ¿no? También vemos en Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padeció no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y después vemos el cuarto ejemplo, el dar la otra mejilla, ¿no?
aquí Jesucristo tiene insulto más en mente que simplemente una cachetada, ¿no? O sea que si somos asaltados en la calle, no deberíamos decir, hey, golpéame otra vez, no soy cristiano. Leí una vez acerca de un boxeador irlandés y que se volvió a predicar, ¿no? Y tres tipos y estaban molestando, ¿no? Y uno de ellos golpeó al predicador y dijo, Jesucristo dijo que diera la otra mejilla. Y entonces el tipo lo golpeó otra vez. Y después el boxeador simplemente los noqueó a los otros tres porque dijo, Jesucristo no me dio más instrucciones. Pero Jesucristo no habla acerca de un puñete, ¿no? Él habla de un insulto. Esto tiene que ver más, porque nota que dice, si alguien te abofetea en la derecha, ¿no? Que tiene que ver más como si alguien te da con la parte dorsal de la mano, ah, que significa más como un insulto. Históricamente también esto tenía que ver con el segregarte de la sinagoga, ¿no? Pero el punto es que al nosotros ser insultados por predicar Jesucristo, nosotros seguimos con el ministerio. Y vemos ejemplos lindos a través de hechos. Absorbemos los insultos, absorbemos el maltrato, oramos por aquellos que nos maltratan para que sean convertidos. Y ofrecemos nuestra túnica o tu abrigo, no sé quién tenga una túnica el día de hoy, sería más como una ropa externa, ¿no? Más como un abrigo. Ahora la túnica más bien es más como una ropa interior, ¿no? Ah, y qué dice aquí también. Es como un caso en el cual alguien te robare el abrigo, ¿no? ¿Y qué dice Jesucristo? Dale la ropa interior también. El punto aquí es que debes simplemente estar dispuesto a sacrificar por la misión. Ahora no queremos interpretar esto muy literalmente, ¿no? Porque si lo interpretamos muy literalmente, todos estaríamos desnudos y nadie podría ofrender nada para la misión, ¿no? Estos simplemente son ah, unas ilustraciones, ¿no? Simplemente diciendo, tenemos que amar a nuestros enemigos en formas radicales. ¿Qué dice? Recuerda aquellos días al ser expuestos a aflicción y a veces siendo parejas con aquellos que sufrían igual, porque tenías compasión en aquellos que estaban en prisión y recibías el ser removidos de propiedad, sabiendo que tú tenías mejor propiedad celestial. Tenemos mejor posesión que lo que tenemos aquí en este mundo, ¿no? Así que nuestras posesiones no las ah, agarramos fuertemente, ¿no? Sino las compartimos. Y después nos da dos principios en versículos 30 y 31, ¿no? A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que primero dice, dad sin esperar algo de regreso, ¿no? Tienes que marca tu generosidad y tu deseo de dar, simplemente. Y al pensar del cuidado de los pobres, tenemos que usar discernimiento. ¿Qué dice Pablo? Si alguien no quiere trabajar, que no coma. Eh, el, el, el tema aquí es nuestro corazón, ¿no? Estamos dispuestos a dar nuestras posiciones sabiendo que Dios es mejor que todo eso. En el mundo grecorromano, la pobreza era constante y muchos necesitaban la ayuda de otros, ¿no? Y a veces el recibir una generosidad, uno estaba obligado a reciprocar, ¿no? Como quien dice, yo te doy esto, pero espero que hagas algo de vuelta para mí, ¿no? Ahora, la enseñanza de Cristo aquí va en contra de esa cultura, ¿no? Da algo sin esperar algo de regreso. Y vemos en el libro de Hechos, ¿no?
como los cristianos son distinguidos por ese tipo de generosidad. ¿Y qué? Después nos da la ley de oro, ¿no? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí está esta idea de reciprocidad, ¿no? Eh, Positiva, contrastado con la reciprocidad negativa, ¿no? Como quien dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero eso no es lo que dice Jesucristo. Reciprocidad negativa am, se, se usaba muy a menudo en estos tiempos, ¿no? Lo que se decía es, si lo que se te resulta a ti odioso, no se lo hagas a tu enemigo, ¿no? Es así, yo creo, como muchos oyen el, la regla de oro, ¿no? Lo que no quieres que te hagan, no hagas a los otros, ¿no? Cuando Johnny dice aquí, él me pegó, y él se le dice a Johnny, si tú no le pegas, o perdón, si tú no le pegas, él no te pegará, o algo así, ¿no? Yo no hago esto para que tú no lo hagas, no me lo hagas a mí. Pero Jesucristo usa el positivo aquí, en un sentido proactivo, ¿no? En otras palabras, no solo te abstengas de acciones que no quieres que te hagan, insultar, lastimar, abusar a otros, sino más bien tenemos que ser activos en hacer bien, independientemente de cómo nos traten, ¿no? Esta idea negativa de la regla de oro es más de preservación, ¿no? No quiero hacerle esto a alguien porque no quiero que me lo hagan, sino más bien Jesucristo habla de autosacrificio. Y esto es consistente con el carácter de Dios. Él es misericordioso y amable para el impío, ¿no? No debemos ser conocidos no por lo que no hacemos, sino por lo que sí hacemos. Somos proactivos al hacer cosas para aquellos por los cuales queremos que hagan lo mismo con nosotros, ¿no? El reino que predicó Jesucristo hablaba más acerca de una generosidad absurda, ¿no? Piensa en lo que te gustaría que alguien haga por ti y hazlo por ellos. Piensa en aquellos que son malos contigo y simple llénalos con generosidad. Da, que fluya vida a través de ti para aquellos que te, que, que te maltratan, ¿no? Y después vamos a versículos 32 al 34, que básicamente dice, si amas en la manera que el resto del mundo lo hace, no tienes esa marca de mis discípulos. Si amas a aquellos que te aman, pero ¿qué beneficio es? Si también los pecadores lo hacen, ¿no? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Este es un... Esto habla acerca de la generosidad em, caída de la humanidad, ¿no? Incluye a aquellos que no han sido convertidos. Pueden amar a aquellos a quienes los aman, incluyendo a aquellos que no han experimentado el poder transformador del Evangelio. Pueden dar y esperar algo de regreso, ¿no? Pero dice Jesucristo, te llamo a hacer aún más. Conocemos esos dichos, ¿no? Tú me ayudas y yo te ayudo a ti, ¿no? ¿No? Si me sacas a comer, yo te saco a comer a ti también, ¿no? Jesucristo va más allá. Y dice, lo que te distingue a ti es amar al mundo de esta manera. Esto es evidencia de que el Evangelio te ha cambiado a ti. El cristiano tiene que ser una persona completamente diferente. No que no pecamos, no que no somos pecadores, sino que hemos sido cambiados. Y esta es una visión gloriosa de la cristianidad. Christopher Hitchin también dijo una vez que la religión envenena todo. Y dio una lista de ejemplos de cosas que se han hecho en nombre de la religión. Y tiene razón. Varias cosas dolorosas se han hecho en el nombre de la religión. Pero el cristianismo verdadero
no envenena nada, sino más bien cambia el mundo. Este tipo de cristianidad que nos da Jesucristo es revolucionario y bendice al mundo. Y esto es lo que Jesucristo está preparando. Para esto está preparando Jesucristo a sus discípulos, ¿no? El amor ordinario es amar a aquellos que nos quieren. Autoamor es amar a aquellos que son como nosotros. Amor extraordinario es amar a aquellos que no son como nosotros. Y amor revolucionario es amor a aquellos, es amar a aquellos que nos odian. Y esto es a los que nos llama, a lo que nos llama Jesucristo, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Motivación y poder. Y eso es lo que vemos en versículos 35 y 36, al decirnos que amemos a nuestros enemigos con la vista hacia nuestro Padre en el cielo, ¿no? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Lo que hagas en esta tierra sí importa. ¿Cómo amas a un enemigo? Tiene ramificaciones eternas. Amas de esta manera y dice, tu galardón será grande. ¿Qué dice? Tu fe tiene que ser grande. Y esta fe se manifiesta en amor radical. ¿Realmente crees en esto? ¿Que ningún hecho de amor va sin ser notado por Jesucristo? Esto es lo que empuja mucho de nuestro amor y de nuestra vida, porque vemos todo a la luz de lo que vendrá. Tu galardón será grande. ¿Y qué dice después? Y seréis hijos del Altísimo. En otras palabras, es así como muestras que eres hijo o hija de Dios. De todas las cosas que Jesucristo podría decir para mostrar que le perteneces a Dios, ¿no? Él incluye esto. Y también otra en Mateo, que cuando dice, benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Un pacificador, piensen esto, alguien que ama a sus enemigos. Es lo que dice Jesucristo, que sirve como evidencia que amamos a Dios. Mira a Dios, a tu Dios, considera tu identidad al ver a tu enemigo. En otras palabras, podrías pensar que tus relaciones son más como un triángulo, ¿no? Nos tenemos a nosotros, a la otra persona y tenemos a Dios. Y si simplemente vemos al enemigo y sacamos a Dios de esta ecuación, entonces es imposible amar de esta manera. No tiene sentido. Pero cuando vemos a nuestro enemigo a la luz de nuestro Dios, significa que recordamos cómo Dios lidió con nosotros cuando éramos su enemigo. Y ahora estamos mostrando que le pertenecemos, ¿no? Nota versículo 35, ¿no? También la siguiente parte. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mm. Él es, Él es benigno, ¿no? Para los ingratos. A veces tengo problemas con eso, ¿no? A veces se dice que hay quienes no quieren ser cristianos por el problema de la maldad, ¿no? Y la pregunta es, y hay quienes preguntan, que dicen, ¿cómo puede Dios dejar que exista el malo y el bueno en esta vida, ¿no? Más bien yo respondo con esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que tanto el bueno y el malo recibe el bien de Dios, ¿no? Inclusive sus enemigos, inclusive aquellos que son malos, Él deja llover al justo y al injusto, ¿no? Y el problema es que hay gente que cree que Dios les debe la bondad, ¿no? Como que si es su trabajo ser bondadoso, ¿no? Debería de asombrarnos más bien la bondad de Dios, que es benevolente para con nosotros. Así que para resumir es el versículo 36, ¿no? Es ser misericordioso como nuestro Señor es misericordioso, ¿no?
Vemos por todas, por todos, todo el Evangelio, ¿no? Que Dios habla acerca cómo Dios es bueno para con todos, ¿no? Que Él tiene misericordia sobre todo lo que ha hecho, ¿no? Lamentaciones habla de cómo sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Y cuando extendemos misericordia y amor, glorificamos a Dios para que digan, de tal palo, tal astilla, ¿no? Que podamos mostrar que le pertenecemos al Dios Santo Todopoderoso. Hemos sido llamados a reflejar su misericordia también. Un pastor dijo una vez, el, el alcance de Dios y su misericordia nunca no podrán ser contadas. Cada año Dios derrama bendiciones a millones y año a año sigue. Y su amor nunca se cansa, su compasión nunca falla. Debería de ser de la misma manera con los hijos de Dios. Ingratitud no debería de hacerlos perezosos con sus manos para hacer bien en amor y misericordia, como su Padre en el cielo. Nunca deberían de cansarse de hacer el bien. Verán, aquellos que reciben misericordia deberían demostrar misericordia. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos da el poder para amar a nuestros enemigos? El Evangelio. Dios nos ha tratado con bondad a nosotros. El amor de Dios fue demostrado en el trabajo de reconciliación de Jesucristo con nosotros. Porque Jesucristo amó a sus enemigos como nadie más. Lavó sus pies e inclusive lavó los pies de Judas. Y después, solo horas después, Él tuvo que experimentar todo tipo de odio y maldad, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Que recibió los insultos, ¿no? De mi cuerpo, ¿no? A a los heridores, ¿no? Él recibió el abuso. Fue afligido, mas aún así no abrió su boca, ¿no? ¿Y qué dijo el Padre? Perdónales, no saben lo que hacen, ¿no? Y Pablo dice, como dijo Donnie, Jesucristo murió por aquellos sin Dios, por los pecadores y por sus enemigos, ¿no? ¿Qué cantamos? Una vez fui tu enemigo, mas ahora estoy a tu mesa. Gracias a Jesucristo. El amor que Él ha tenido para sus enemigos nos ha hecho su familia. John Owens dijo, nunca nos acercamos más a Cristo cuando nos hallamos en el asombro de su amor. Verás, las buenas nuevas del Evangelio es lo que nos cambia, ¿no? Re- podemos pensar en cómo nos ha reconciliado con amor inefable. Nos ha dado un ejemplo de cómo amar a nuestros enemigos. Y a través de su trabajo de redención ha dado el poder de amar a nuestros enemigos. Hasta el día que tú y yo seamos reunidos con los redimidos, ¿no? Todos quienes fuimos enemigos una vez, ahora somos familia a través de la reconciliación de Jesucristo. Que Dios nos dé gracia para vivir esta visión de discipulado, ¿no? Vayamos en oración. Padre, eres bondadoso para el ingrato, Padre. E inclusive en esta semana no te hemos dado las gracias que te mereces. En respuesta a tu bondad, queremos hoy regresar a ti, adoración y alabanza. Es tu bondad que nos lleva al arrepentimiento. Y al ir a la Santa Cena, recordamos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Padre, al venir a este pasaje, es fácil para nosotros simplemente no pensar detalladamente, Padre. Necesitamos que trabajes en nosotros con estas verdades, Señor. Recuérdanos la naturaleza de nuestro Dios y lo que significa ser cristiano. Y te pido que nos des poder y compasión al ir a amar al mundo
de la manera que tú lo hiciste, Señor. Jesucristo, incrementa nuestra gratitud hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo. Amén.